Muy bien, muy bien. Felicitarles por continuar conectados a este estudio, felicitarles por ese anhelo y ese deseo que es el mismo Dios quien pone en nuestros corazones de querer aprender, conocerle más, saber más de Él, tener una relación más íntima, más personal con Él. Y realmente hoy día tenemos, como todos los estudios, realmente hay tanta riqueza. Así que vamos a iniciar de una vez. El título de nuestro estudio del día de hoy es la pregunta que Juan el Bautista y la respuesta del Señor. ¿De acuerdo? Vamos a aprender el pasaje bíblico que vamos a desarrollar el día de hoy. Es Mateo 11. Entramos al capítulo 11. Eh, vamos a ver los versículos del 1 al 6 nada más. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ese es el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Realmente muchos, si es que no todos, en determinado momento de nuestro caminar como creyentes, atravesamos desiertos donde nos sentimos solos, donde a veces entendemos o percibimos que no escuchamos la voz de Dios, o entendemos que Dios no nos oye o no responde nuestras oraciones. Entonces entramos en un tiempo realmente de desesperanza. Pero la palabra de Dios dice que está con nosotros. El Señor está atento a nuestro clamor, que siempre está ahí. Pero el creyente se forja en la prueba, mis hermanos. El creyente forja su carácter en la prueba. No en los tiempos de bonanza, no en los tiempos de abundancia, no en los tiempos de salud, no en los tiempos cuando todo nos va bien, ¿no? No es en esos tiempos que realmente crecemos en los tiempos de prueba. Así que seguramente tú estás atravesando un desierto, así que te animo a ver este estudio, escucharlo, y el Señor permita que lo asimiles en tu vida y salgas fortalecido. Bueno, el Señor siempre hace eso con nosotros, así que vamos a ver. El primer versículo dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús envía a sus 12 discípulos a dar el evangelio. Ya, los envía, les da instrucciones. En realidad, en el original, en el lenguaje original, es que el Señor no les dice, oye muchachos, vayan, pues no, que les vaya bien, cuídense. No, no. El Señor habla en imperativos, es una orden, les ordena que vayan. Les ordena que vayan. ¿De acuerdo? Hay que entenderlo así. Casi no encontramos la palabra cuando el Señor se expresa en ninguno de los versículos como que opcional. No, el Señor no da opciones. El Señor es imperativo, ¿no? Incluso cuando dice todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, no, no es una opción. Cuando el Señor dice, ven a mí, te está dando una orden. O sea, si tú estás cansado, con ansiedad, depresivo y de preocupado, de todo lo demás, cansado, ¿no? Enfermo, el Señor dice, ven a mí. Te está dando una orden. Nos está dando una orden. Ven a mí y yo te daré descanso. ¿De acuerdo? Y nos da lo demás. Ese es el Señor ordena. El Señor ordena. Y el que no hace caso, ¿en qué situación está? En desobediencia, correcto. Si alguien es el Señor está dando una orden y tú no haces caso, ¿en qué estás? En desobediencia. Claro que sí. Mira qué sencillo y qué bonito, cómo aprendemos. Es más, el mismo apóstol Pablo también, ¿no? Escribiendo la carta, escribiendo a la iglesia en Corinto, les va a decir, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué jactarme, ¿no? Porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta la necesidad. O sea, y dice, y continúa, ¿no? Con esa emoción, dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio, ¿no? Como que hay no digamos un peso, no digamos una carga, sino un deber, una responsabilidad, ¿no? Si realmente entendiéramos esto, todos los que enseñamos la escritura
o los pastores, o los predicadores, o los que enseñan realmente entendiéramos esto, que es un deber. Nosotros tenemos ese deber, ¿de acuerdo? Y obviamente si estamos agradecidos con nuestro Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Nos preparamos, aprendemos, nos capacitamos, estudiamos para enseñar la palabra de Dios, la gran responsabilidad que nos es impuesta esa necesidad, y ay de mí si no lo hiciera, ¿no? Y así tendrías que decir tú también. Ay de mí si no evangelizo, ay de mí si veo a este perdido y no le presento la salvación. ¿De acuerdo? Muy bien, Juan el Bautista fue el primero en dar el anuncio. Entendemos que el Señor está enviando a sus discípulos, pero ya Juan el Bautista había hecho esto, ¿no? Preparar el camino. Ya había dado eso, ¿no? En Mateo 3, 1, 2 lo vimos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Juan había hecho esto también. Ahora los discípulos también el Señor los está enviando. Pero qué interesante porque dice ahí la palabra de dar instrucciones, órdenes a sus discípulos, dice la palabra ahí, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos, ¿no? Estaba por Galilea, por esa zona, por las ciudades de ellos, se refiere, Mateo no especifica, pero estaba en la zona de la provincia de Galilea. Pero qué interesante, porque miren qué interesante esto, ¿no? Hay tanto, la palabra de Dios, hay tanto por aprender y esto demuestra, por ejemplo, que el Señor no le decía, ya muchachos, vayan, mientras yo me quedo acá durmiendo la mona, ¿no? O viendo cómo vuelan los pajaritos, ¿no? No, no. El Señor da las órdenes, las instrucciones, y Él también se va a enseñar y predicar, ¿no? O sea, lo que el lenguaje popular dice, se predica con el ejemplo, ¿no? El Señor dice y hace, ¿no? A veces dice que los grandes líderes, ¿no? Los grandes líderes, a veces solamente, no, eso no va con mi estatus, ¿no? Eso no va con mi alta investidura, ¿no? No, yo soy el gerente, yo soy el jefe en las empresas, ¿no? En los rangos militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún ahí se ve el tipo de liderazgo, ¿no? El liderazgo que a veces se imita en el mundo, pero en la iglesia se filtra ese pensamiento, ese tipo de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Nehemías, ¿no? Nehemías que había vuelto a reconstruir los muros de Jerusalén, dice que contigo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, los tecoitas. Aunque sus líderes, Reina Valera dice sus grandes, ¿no? Sus grandes, o sea, los jefes, por decir, ¿no? Se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Se negaron. Y cuando alguien se niega a involucrarse en un trabajo es porque simplemente por ocioso, por vago o porque considera que la obra no está a su nivel. No está a su nivel. Entonces, muchas veces ese pensamiento se filtra también a la iglesia, ¿no? Y a veces entendemos, y como en la iglesia hemos adoptado el término líder, ¿no? ¿Quién es el líder? Bueno, el que está guiando un grupo pequeño, una célula, ¿no? Un grupo, él es el líder, ¿no? Es un líder. Líder de jóvenes, líder de mujeres, líder de matrimonios. Hemos adoptado ese término anglosajón, lo hemos insertado en la iglesia, pero lo hemos adoptado con los criterios del mundo también, ¿no? En que el líder es el jefe, el que manda, el que ordena, el que organiza, el que pone la pauta. El líder es ese, ¿no? El que distribuye, el que organiza. Todos esos criterios lo hemos traído también al líder de la iglesia y hemos mal entendido realmente lo que es un líder en la iglesia, ¿no? Entonces, lo que debemos que entender que un líder, no solamente en la iglesia, sino como creyente, es un siervo, es un esclavo, es alguien que ministra. Ministrar es servir, es un servidor, ¿de acuerdo? Está al servicio, debajo de. Ese es el líder en la iglesia. Si tú eres creyente, tú eres un líder. Y entiéndelo de la perspectiva que te estoy explicando. ¿Qué quiere decir? Ah, tú eres un líder. Uy, te comienzas a hinchar como un pavo real. No, no, eres un líder desde la perspectiva bíblica. Eres un siervo. Eres alguien que está debajo. Es alguien que sirve a más personas y debe servir a más personas. ¿De acuerdo? La pirámide en las empresas, en el mundo, es así.
donde el que está en el pico trata de ascender, escalar, jefe de personal, jefe de recursos humanos, gerente, subgerente, ¿no? Gerente general, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega al pico, ¿no? No, acá es al revés. La pirámide es al revés. Si tú eres líder es porque estás sirviendo ya a algunos hermanos. Y eres un gran líder si estás sirviendo a muchos más hermanos. Por eso que no hay tal cosa como esas ínfulas que tienen los líderes cristianos, dentro de ellos los mismos pastores, ¿no? Es decir, no, un ratito, habla con mi secretaria. No, pídele una cita a mi secretaria. O no, eso no lo veo yo, eso lo ve otra área. No, eso lo ven jóvenes, eso lo ven matrimonios. Y hemos hecho división, hemos dividido la iglesia. Yo entiendo, hay que organizarnos dentro de la iglesia, por supuesto, pero no es una empresa. Si alguien viene a mí, yo soy un líder de matrimonios y me vienen a mí un caso de un muchacho que tiene problemas, que está sufriendo, que no sabe qué hacer, está en desesperanza. Entonces digo, hermano, usted como es líder, puede apoyar a este hermanito que tiene problemas, mire, acá está su número, o acá vive, etcétera, etcétera. ¿Yo qué diría? No, yo veo matrimonios, jóvenes lo ve fulanito de tal, y burocratizo a la iglesia, ¿de acuerdo? Eso no se debe dar, mis hermanos. Ustedes deben conocer algún caso, y si lo ven, enseñen realmente lo que significa líder. Y si no han entendido qué es un líder cristiano, dígale, hermano, usted no es un líder, usted es un siervo acá en la iglesia. Y está sirviendo mal, porque usted está actuando como un jefe. Y jefes afuera, en la calle, en lo civil, en lo secular. Pero acá en la iglesia, el líder sirve. ¿De acuerdo? Eso es, como siempre lo digo en el ministerio. Yo no estoy al frente de ustedes enseñando porque soy más que ustedes, sino porque yo les estoy sirviendo a ustedes. Yo les sirvo a Dios sirviéndoles a ustedes. Y me preocupo por enseñar la palabra de Dios y de prepararme para no enseñar cualquier tontería o hablar cualquier cosa que se me ocurra. ¿De acuerdo? Hay que entender este término, ¿ya? Esto tiene que quedar claro. Volviendo a nuestro estudio, enseñar viene de didaskein, de didáscalo, viene una palabrita del griego, y predicar, de keruso, ¿no? Kerusín. En el griego es ahí enseñar y predicar. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Estaba enseñando y estaba predicando. Por lo general van amarrados, ¿de acuerdo? Si este estudio lo tomáramos como una prédica, es una prédica y debe impactar tu vida, debe convertir al inconverso, traerlos a Cristo, y también, si tú eres creyente, debe edificarte, debe alimentarte, debe darte crecimiento. Entonces, cumpliendo esos dos propósitos, si esto fuera una prédica, ¿de acuerdo? Pero ¿qué estamos haciendo acá? Estamos enseñando. Estamos enseñando las palabras, por eso que me puedo dar esa libertad de usar algunos tecnicismos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la palabra? Porque estamos estudiando. Si tú eres creyente, este estudio debe darte crecimiento. Y si no eres creyente y recién estás viendo este estudio, llegó, alguien te lo compartió y tú lo estás viendo, pero no sabes nada del Señor, crees que lo sabes, cumples tus rituales de tu religión y estás entendiendo ahora, esto debe impactar tu vida y debe traerte el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, mi hermano, Cristo. Y si lo conoces a Cristo a través de este estudio, gloria a Dios. Me alegro, mi corazón, estaremos en el cielo por la eternidad con nuestro Señor. Espero que sea así. Entonces, siempre están amarrados, enseñar y predicar, ¿de acuerdo? Enseñar y predicar. Y el Señor no solamente enseñaba y predicaba, también tenemos un estudio, ya lo hemos visto antes, que también sanaba. Sanaba. Estas tres cosas iban amarradas en el ministerio del Señor. Enseñaba, predicaba y sanaba, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay algo que resaltar acá. La sanidad se enfoca en el plano físico, en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Y muchas veces, muchas iglesias, mega iglesias o algunos predicadores se enfocan en la sanidad. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere ayudar, solucionar tus problemas, paras de sufrir, etcétera. Se enfocan en el hombre y en la sanidad, sobre todo, en el tema de la sanidad. Todos hemos sido afectados por el pecado, tenemos de una u otra forma alguna enfermedad y algún día moriremos o pasaremos a la presencia del Señor o iremos una eternidad sin Él por alguna enfermedad. Los creyentes irán con el Señor, obviamente nosotros. Y los que no se perderán, lamentablemente. Por eso lo imperioso y necesario que es presentar el Evangelio. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué quiero decir acá?
que muchas veces nos enfocamos en la sanidad física y eso no es lo más importante. No es lo más importante, mis hermanos. Un día vamos a partir de este tiempo y de este espacio, unos antes que otros. Lo importante era enseñar y predicar, que tiene un enfoque almático, que tiene un enfoque de salvación, ¿no? Me viene a la mente cuando el Señor viene, le bajan al paralítico, ¿no? Hacen el hueco en el techo y lo bajan al paralítico todos los amigos, ¿no? Hacen un acto, ¿no? Para poder ponerlo frente al Señor, a ese paralítico. ¿Cuál era la intención? Sanarlo, pues, claro, era paralítico, lo que quería que camine, que esté saltando, que esté bien, que recobre su movilidad, etcétera. Eso. ¿Y el Señor qué hace cuando lo tiene frente? Bueno, le dice, tus pecados te son perdonados. Claro, el Señor ve más allá. Todos veían ahí que quería sanidad física. Sanidad física, claro. Pero el Señor que dice, eso no es tan importante. Lo más importante es la sanidad física. Pero como comienzan a murmurar y dicen, oye, ¿quién es este para perdonar pecados? Pecados solamente perdona a Dios. Este se está haciendo Dios. Entonces el Señor dice, para mí es indiferente. Decirle, tus pecados te son perdonados, o agarra tu camilla y vete. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el punto, mis hermanos. Entonces, cuando vemos a alguien enfermo, no solamente debemos enfocarnos en su sanidad física, sino en su salvación. En su salvación. Porque los 50, 60, 70, 80 años que alguien pueda vivir, 100 años, ponte que alguien pueda vivir en este tiempo, en este espacio, es un punto, si es que se puede graficar la eternidad, es un punto comparado con la eternidad. La eternidad es una línea larga, que no tiene fin. Y este tiempo, en este espacio, es un punto. Y solamente tenemos, válgame la analogía, solamente tenemos este punto para tener una eternidad de vida eterna, vida con nuestro Señor. Eso tenemos que entenderlo. ¿De acuerdo? Por eso cuando uno es creyente y viene la muerte para el creyente, la muerte es separación. ¿Qué hace la muerte? Lo único que hace es empujarte a los brazos de tu Señor. Pero para el inconverso, para el que no conoce a Cristo, no reconoció el señorío de Cristo, ¿qué pasa con esa persona, con ese hombre, con esa mujer? Que muere en sus pecados, en sus delitos y pecados. ¿Qué pasa con eso? Se va a una eternidad sin Dios. Se va a un lugar terrible llamado lago de fuego, infierno. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos, amigo que me ves. Acá les he puesto un mapita. ¿Por qué? ¿No? Estamos por acá, acá está Nazaret, esta zona de provincia de Galilea, acá está la provincia de Samaria, acá está la provincia de Judea, por acá está Perea, por acá está Decápolis, por acá está Iturea, ¿no? Tracónite. Pero quiero resaltar esta partecita de acá, este punto de acá, que está a más o menos a 8 kilómetros del Mar Muerto, Maqueronte, ¿ya? Maqueronte. A 8 kilómetros está. A 8 kilómetros, acá, está Maqueronte, acá está, Maqueronte. Está a 8 kilómetros más o menos del Mar Muerto. Del Mar Muerto al este está 8 kilómetros. Y de la punta norte hasta acá, más o menos 24 kilómetros, ¿ya? Desde la punta norte del Mar Muerto hasta acá está 24 kilómetros. Del Mar Muerto acá, 8 kilómetros, ¿ya? Ahí está Maqueronte. Maqueronte era un lugar, una ciudad donde había Herodes el Grande edificado un palacio, el palacio de Maqueronte, ¿no? Por acá en Masada también había un palacio, una fortaleza, en Masada era una fortaleza. Acá hay un palacio. Y ese palacio también se usaba como cárcel, ¿ya, mis hermanos? ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo pongo ahí? Porque en este palacio, donde había una cárcel, estaba Juan el Bautista. Ahí estaba preso él, ¿ya? ¿Quién lo había apresado? Herodes Antipas, ya no Herodes el Grande. Herodes el Grande murió cuando el Señor Jesús era pequeño, ¿no? Ahorita ya gobernaban sus hijos, ¿no? Ya alguna vez explicamos esto. Pero para los que no estaban o no saben, Perea y Galilea eran gobernados por Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca también, conocido como el tetrarca, ¿ya? El único que se le conoce como tetrarca.
pero en realidad todos eran tetrarcas, porque tetrarca viene de tetrarquía, una división territorial de 4 partes. Tetra es 4, ¿no? 4 territorios entre 4 hombres, ¿no? Pero a Herodes Antipas se le conocía como el tetrarca. ¿Por qué? Porque por acá estaba Felipe, por acá estaba Arquelao y después otros gobernadores romanos, hasta que va a llegar los gobernadores romanos hasta llegar a Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilatos de Samaria y de Judea. Muy bien, hay algunos datitos más, algunos datitos técnicos para ustedes, estudiosos de la escritura. Entonces, acá estaba esta parte amarilla, Perea y Galilea. La provincia de Galilea y la provincia de Perea era gobernado por Herodes Antipas, conocido como el tetrarca, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que estaba en su jurisdicción este palacio, ¿no? El palacio de Maqueronte, que funcionaba, tenía una zona de cárcel también, ¿no? Muy bien, avanzamos. 2 y 3 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Ajá. Juan el apóstol es Juan el discípulo amado, ¿no? No hay que confundirnos, hay como 2 Juan, ¿no? Juan el apóstol, el que era parte de los 12 discípulos, y Juan el Bautista también, ¿ya? Como dato técnico. Juan el Bautista es el que bautizaba, pues, ¿no? Juan el Bautizador, van a decir otros teólogos. ¿Dónde estaba? En la cárcel de Maqueronte, ya ustedes ya se ubican, ¿no? Más o menos. ¿Quién lo había construido? Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas, del tetrarca, ¿ya? Él lo había construido, no lo construyó Herodes Antipas, Antipas ya lo estaba usando. Pero Herodes el Grande, él fue un gran constructor. Herodes el Grande construyó el templo también, ¿no? El templo también construyó él. El tercer templo. Los judíos no consideran como el tercer templo, no consideran ese templo. Pero bueno, esa es otra historia. Encarcelado por Herodes Antipas, ya lo explicamos, ¿no? Herodes Antipas es el que lo encarceló. Por eso que en Mateo 4:12 leímos cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿no? Juan el Bautista, volvió a Galilea. Volvió a Galilea, se fue a Galilea, se alejó de esa zona, ¿ya? ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista? Interesante, interesante. Acá está, la escritura nos responde esa pregunta. Dice, en Mateo 14:3-4, Dios permita que lleguemos, lo estudiamos también, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías. Herodías era su mujer. Pero qué interesante porque esta Herodías era mujer de Felipe, su hermano, o su medio hermano, ¿ya? Un segundito. Un segundito. ¿Me copian? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, sí, ya. Como se congeló mi imagen. sí, se ha congelado. Sigue congelada. Ya, Sí, un segundito. Vamos a solucionar Ya. este ahora sí, ahora sí. técnico. Ya. A ver. ¿Ahora sí me ven o no me ven? No, Un segundito. Vamos a pausar acá un ratito. Muy bien, entonces, ¿qué había pasado? Que Herodías era la mujer de Herodes Antipas, del tetrarca, pero esta Herodías en realidad fue la primera esposa de Felipe, ¿ya? Su hermano, su medio hermano. No el Felipe que gobernaba en Iturea, ¿ya? Sino este Felipe es Felipe I. Es un Felipe que su padre lo destierra, lo bota de Palestina, y este Felipe vivía en Roma, ya vivía en Roma, y era su esposa era Herodías, ¿ya? Entonces, su medio hermano, o Herodes el tetrarca, va a Roma y enamora a la mujer, ¿no? De su medio hermano, y esta mujer era una mujer ambiciosa. Felipe y Herodías tenían una hija. Felipe y Herodías tenían una hija llamada Salomé, la que danza después, ¿no? Y ahí se va amarrando la historia, para que ustedes entiendan un poquito. Ustedes estudiosos de la escritura, conozcan este dato. Entonces, Herodías, una mujer ambiciosa,
bueno, dice, bueno, con este perdedor que está acá en Roma, exiliado, no tiene poder, no tiene nada, no me sirve, lo dejó al marido, lo dejó a Felipe y se fue con Herodes Antipas a Palestina, que era gobernador, ya era ahí prácticamente un rey, ¿no? Entonces Herodías se va con el medio hermano abandonando a su esposo. ¿Ya? Y se va, su hija va con ella, ¿no? Y, bueno, por lo general siempre es así, ¿no? En una separación, un divorcio, siempre los hijos tienden a ir con la mamá. Cualquiera sea el problema, aún siendo la responsable del divorcio de la mamá, ¿no? Así son, es el corazón de los hijos hacia la madre, ¿no? Pero, y es como Salomé va con su mamá y Herodes Antipas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando seguramente estaba Juan el Bautista bautizando ahí, o estaba predicando, y estaba diciendo, arrepiéntase, viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, arrepiéntase, etcétera, etcétera, ¿no? El reino de los cielos está cerca. Entonces seguramente pasaba por ahí cerca Herodes Antipas, ¿no? En su carruaje, en su carro, seguramente. Y ahí estaba Herodías, ¿no? Con él, seguramente. Entonces él le recriminaba eso. Le recriminaba, le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, le decía. O sea, Juan el Bautista era así, ¿no? Como debe ser un creyente, ¿no? Le encaraba su pecado. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, le decía. Claro, él como gobernador, ¿no? Como que se hacía de la vista gorda, diríamos, ¿no? Este loco, ya no hay que hacerle caso, ¿no? Pero a la mujer, a Herodías sí le molestaba, ¿no? Entonces, es Herodías la que incita para que Juan el Bautista sea encarcelado. Pero Herodes Antipas no lo quería matar porque no quería tener problemas con el pueblo. El pueblo quería a Juan el Bautista. Entonces él estaba encarcelado, nada más. Por eso que cuando danza Salomé, o sea, la hijastra, danza en el cumpleaños de Herodes Antipas, ¿no? Danza, hace una danza, ¿cómo sería la danza, no? Que el hombre quedó loco, ¿no? Extasiado, y le dice, pídeme la mitad de mi reino y te lo doy, le dice. Y la muchacha, ¿no? Sin criterio, por no decir otra palabra, no sabía qué pedir. Entonces va con la mamá, le dice, mamá, mira, ve, me ha dicho que pida lo que quiera. ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo Herodías? Uy, Herodías dijo, acá la hago, ¿no? ¿Y qué hizo? Le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Es por eso que Juan el Bautista es decapitado. Y ahora se entendió la historia, un poquito más. Espero que hayas entendido un poquito más la historia. Y miren qué interesante porque Juan el Bautista conocía obviamente la palabra de Dios, ¿no? Ya en el Levítico, Dios, ¿no? A través de Moisés, en la ley de Moisés, ya había establecido, ¿no? Levítico 18:16, dice, no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. ¿Ya? Esta versión es NTV, por si acaso, ¿ya? Levítico 20:21, ¿no? 2 capítulos más allá va a decir, si un hombre le quita la esposa a su hermano, es un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y la pareja culpable quedará sin descendencia. Es interesante, mis hermanos, que hay tanto por aprender y realmente es sorprendente la palabra de Dios y cómo nos advierte porque Herodes Antipas desdeña a su esposa por meter a Herodías. Esta princesa, porque era una princesa, hija de un rey, de otro reino, esta princesa desdeñada, ¿no? El papá de esta princesa va a hacerle la guerra a Antipas. Al final Antipas termina exiliado, mis hermanos. Él y Herodías y Salomé seguramente terminan exiliados. No, Salomé se casa con su tío. Salomé se casa con su tío. Pero él es exiliado y muere en el exilio, en el abandono. Y diríamos ahora nosotros, muere en la miseria, ¿no? Sin el poder que tenía y todo eso. Y la palabra de Dios se cumple, ¿no? Deshonra a su hermano, él es deshonrado. Diríamos ahora, el que a hierro mata, hierro muere, ¿no? Y queda así, o sea, ajusticiado, apartado y fuera de su poder. Así termina Herodes Antipas, ¿no? Eso no está en la escritura, obviamente, lo conocemos ya por la tradición,
escritos extrabíblicos, ¿no? Pero es interesante cómo el juicio de Dios llega, ¿no? El juicio de Dios llega, mis hermanos. En esta vida, casi siempre, siempre, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. A veces algunos, sobre todo cuando no conoce a Cristo, hace algunas tonterías y vive su vida desaforadamente, irresponsablemente y pecando como le da la regalada gana, revolcándose en el lodo, en el fango, en el barro, en la basura, en la porquería, mis hermanos, y pensamos que ese pecado no lo va a tomar en cuenta Dios. Y Dios siempre toma en cuenta, sobre todo para el perdido, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, conocemos la verdad, hemos sido liberados del poder, del yugo y del castigo del pecado, mis hermanos. Muy bien, avancemos. Y al oír, Juan, bueno, eso estaba, ¿no? Los hechos de Cristo, continuando ahí, las noticias buenas y malas sobre el ministerio del Señor Jesús llegan a Juan el Bautista, ¿no? Juan está encarcelado, aparentemente podía recibir visitas de sus discípulos, algunos todavía permanecían con él, ¿no? Otros habían seguido al Señor Jesús. Por ejemplo, siempre había eso, ¿no? De los discípulos, como que cierto celo, ¿no? En el ministerio del Señor Jesús y el ministerio de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista es claro con ellos. Y ahí está en Juan 13, ¿no? Juan 13 es el único que nos cuenta esta parte. Dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él, ¿no? Hablando del Señor Jesús. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo, o sea, Juan el Bautista, del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, ya cumplí. Esa fue mi misión, cumplí. Entonces, ahí el mismo Juan dice, es necesario que él crezca para el Señor Jesús, pero que yo mengue. ¿De acuerdo? Él la tenía clara y se las explicó a sus discípulos. Es más, él mismo va a decir, ¿no? Esa gran expresión que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, referidos al Señor Jesús. Pero es interesante porque en el versículo 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, ¿no? Haciendo esa pregunta. Entonces surge la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Dudó Juan el Bautista? ¿Dudó realmente Juan el Bautista? Analicemos un poquito. El mensaje que anunciaba Juan el Bautista era un mensaje de juicio. ¿No? Es un mensaje de juicio. Por ejemplo, en Mateo 3:7 va a decir, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista está hablando de una ira venidera, que cuando venga el Mesías va a traer juicio. Es más, ahí continuando, en el versículo 10, va a decir en el 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel que no da fruto es cortado y echado en el fuego, haciendo referencia al juicio. O sea, Juan el Bautista traía ese mensaje de juicio y llamaba al arrepentimiento. Pero el Señor Jesús hablaba de paz, perdonaba pecados, restauraba a los perdidos, sanaba a los enfermos, compartía con los pecadores, ¿no? Los publicanos, las prostitutas, lo criticaban por eso. Entonces, no había mucha congruencia con lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Pero el mismo Señor Jesús, ¿no? Leyendo cuando estaba en Jerusalén, en la sinagoga en Jerusalén, y lee el rollo de Isaías, él va a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso lee el Señor Jesús, pero qué interesante porque Isaías no termina ahí. O sea, el Señor Jesús lee esta parte y ¡pum! Corta. Y dice, y se va, se sienta y comenta y dice, esta palabra que he leído se ha cumplido ahora en mí. Esto que he leído soy yo. El Mesías soy yo. ¿No? Por eso que lo van a querer desbarrancar, lo van a querer matar al Señor Jesús. ¿Se está entendiendo? ¿De acuerdo? Espero me estés entendiendo, ¿sí? Leyó el rollo de Isaías, ahí he puesto la referencia para que lo busques después. Lee eso, pero para ahí, a predicar el año agradable del Señor, y ahí para. Pero si tú sigues leyendo Isaías 61:2,
te vas a dar cuenta de que sigue, dice, y el día de la venganza de Dios. El Señor Jesús no lee esa parte. ¿Por qué? Porque en su primera venida, el Señor Jesús venía a cumplir esta parte. El día de la venganza del Señor es escatológico. Todavía no se cumple, pero se va a cumplir. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, Juan el Bautista no había fracasado en su misión, ni se había equivocado. Él estaba diciendo y pregonando la verdad, que tenían que arrepentirse porque viene el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de la venganza de Dios, el día de Dios. Es más, el mismo Señor Jesús en Mateo 7:19, haciendo las parábolas, les va a decir, pues, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, lo mismo que había dicho Juan el Bautista, pero con un cumplimiento escatológico, un tiempo en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, pero Juan entra aparentemente en esa duda. Pero no solamente de repente la duda de él, sino la duda de repente de sus mismos discípulos, ¿no? Que como lo visitaban le decían, oye, pero tú decías que viene la ira del Señor, el Mesías viene, ¿no? Pero el Señor está haciendo esto, ¿no? Está sanando, está ayudando, está... Entonces, no, como que, ¿no? Podría ser, es especulativo, ¿ya? Es especulativo decir que los discípulos eran los que dudaban. Porque acá en el 4 al 6 dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan, les dice, ¿de acuerdo? No le dice a ellos, pero sin embargo a ellos les hace ver y oír, ¿de acuerdo? Pero es a Juan a quien le da. Entonces es especulativo decir que eran los discípulos, pero el Señor, en todo caso, hayan sido los discípulos que hayan entrado en un tipo de celopatía, ¿no? Un celo enfermizo, por decirlo, ¿no? Esa es una enfermedad, dicho sea de paso, ¿no? Los celos excesivos o descontrolados es patológico, es una enfermedad. Y por lo general a veces eso se desencadena incluso en mal carácter, ¿no? Una persona celosa desencadena en mal carácter, ¿no? Reniega de todo el mundo, es una enfermedad. Es un desorden definitivamente en el corazón. Necesita consejería bíblica. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís, que ellos iban a oír y ver, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué interesante porque el creyente dentro de las flechas incandescentes que muchas veces envía el enemigo, siempre va a estar la duda. A veces la duda aparece, ¿no? Cuando yo recién vine a los pies de Cristo, una de las primeras dudas fue eso, y muy intensa en mi cabeza. Muy fuerte, muy fuerte. Decía, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si Jesús no fue? Si esto no existe, lo de la salvación. Y tenía unas dudas muy fuertes en cuanto a mi fe. Entonces yo pedí una consejería pastoral y gracias a Dios que me tocó un pastor que me aclaró, me llevó a la palabra, me hizo entender y esa duda se desvaneció. Gracias a Dios, ese pastor me llevó a la escritura, me dijo, hermano, es así, yo era nuevo en la fe y realmente me ayudó mucho, ¿de acuerdo? Así que si tú eres nuevo en la fe o de repente no sabes nada de la fe y tienes dudas que Dios no es real, no existe, bueno, mira al cielo. Mira el cielo y el cielo y la creación habla de un diseño, habla es interesante, me viene a la memoria una historia de un excursionista que contrata un guía, ¿no? Contrata un guía, llega a un determinado lugar, llega la noche, ¿no? Permíteme que les cuente esta historia esta historia puede hacerte entender realmente la existencia de Dios, ¿no? Y cómo lo percibimos. Porque a veces podemos entrar en términos ontológicos, teológicos, ¿no? Y teologizar y quedarnos en teoría, pero esta historia me ayudó mucho a mí a entender un poquito más esto, ¿no? Y te lo comparto. Entonces, van los excursionistas, llega la noche y dicen, bueno, hay que quedarnos acá. Así que hay que armar las carpas. Arman su carpa, uno por aquí, otro por al costado, arman sus carpas, bueno, y pasan la noche, ¿no? Entonces, al despertar,
el guía le dice al excursionista, ¿no? Le dice, oye, ayer vino un león, le dice. Yo no he escuchado nada, le dice, he estado dormido tranquilo. Sí, sí, vino un león, le dice. Se acercó a tu carpa. Aparentemente olfateó tu carpa, pero después se fue. Y le dice, pero ¿cómo tú puedes estar seguro de eso? ¿Cómo tú sabes? Yo no he escuchado nada y mi sueño es muy sensible, yo escucho todo. No, le dice, y es que en realidad yo tampoco lo he visto. Y entonces, ¿cómo puedes asegurar que ha habido un león? Porque acá veo las huellas, le dice. Acá veo las huellas, mira, mira, le muestra, ¿no? Y le muestra que estaba el león ahí, estaban las huellas y todo, ¿no? Como guía conocía las cosas. Pero ni uno ni otro lo había visto. Entonces, igualmente nosotros, ¿no? Como creyentes, a veces nosotros decimos, no vemos a Dios. ¿Tú lo has visto a Dios? No, yo tampoco lo he visto a Dios. Entonces, entramos en un temas filosóficos. Pero yo no necesito ver a Dios. Yo necesito ver la creación. Necesito que viva en mi corazón. Porque la comunicación entre Dios y el hombre es de espíritu a espíritu. Porque las cosas espirituales se disciernen así. Por eso que para el inconverso, para el hombre natural, dice la palabra, o sea, que no tiene al Cristo en su corazón, son locuras, no las puede entender. Pero entonces mira el cielo. Mira la creación, mírate tú. ¿Por qué no tienes los ojos en las axilas, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué tienes los ojos acá adelante? ¿Por qué tus manos son así? ¿Por qué tienes 5 dedos? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no tuviera el dedo pulgar? ¿Qué pasaría? A ver, trata de agarrar algo sin el dedo pulgar. Todo tiene un diseño en ti. La creación tiene un diseño. El macrocosmos, realmente, como decía en la oración inicial, que no está en la grabación, decía, hemos llegado hasta la Luna. Podríamos llegar de repente, el hombre podría llegar hasta Marte y podría llegar un poquito más allá. Pero no tenemos la capacidad de llegar a otro sol, a otra galaxia. Ni siquiera salir de nuestra galaxia. Ni siquiera ir a otro sistema de repente planetario. Solamente vemos la inmensidad del universo. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que al final de los tiempos el Señor va a enrollar el cielo como un pergamino, se va a enrollar. Así como tú haces un pergamino, lo sueltas, se enrolla, así va a arder todo. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que me gustaría que tú conozcas, si es que no eres creyente. Entonces, la fe es la capacidad para soportar las dudas. Es la fe vence la duda. La fe vence la duda. Y es más, ¿quién nos ayuda en esa fe? Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Ven a Cristo, ven a Jesús y se te van tus dudas. Confía en Él plenamente. Duerme en sus brazos. Sostente en Él. ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Es como cuando el primer discípulo en ser martirizado fue Jacobo. Le cortaron la cabeza. Uno de los Herodes, un nieto de Herodes Antipas. El nieto. Le cortó, de Herodes el Grande. Le cortó la cabeza. Y encarcelan a Pedro. Y Pedro está encarcelado. ¿Y ustedes qué creen? El siguiente en cortarle la cabeza era Pedro. Entonces, ¿qué hace el Señor? Envía un ángel y lo libera de la prisión. Lo saca a Pedro. Pero cuando el ángel va a sacarlo a Pedro, Pedro está dormido. Pedro está dormido, hermano. Tiene que tocarlo en su costado, ¿no? Tiene que zamaquearlo, como se dice, moverlo. ¿Tú dormirías si sabes que el otro día te van a cortar la cabeza? Esa es la confianza que debemos tener en nuestro Señor, mis hermanos. ¿De acuerdo? Espero que realmente entre bromas y cosas que salen estés entendiendo. ¿Quieres leer esa historia? Está en Hechos 5 y 9, porque 2 veces lo saca. Creo que está en 5 y en 9. Búscalo en Hechos. ¿De acuerdo? Búscalo. Después. Entonces, es interesante porque Lucas nos da el dato sobre este hecho, ¿no? Mateo no es muy cronológico, ¿no? Mateo, en el Evangelio según San Mateo, no está muy ordenado cronológicamente, está más temático, es más cristológico, ya agrupa, más temático. Por eso que es interesante estudiar Mateo, porque está unido, ¿no? Está unido todo. En cambio, Lucas, en cuanto a esta historia, nos da este dato. Dice, y en esa misma hora, o sea, cuando el Señor le dice,
ustedes vean, oigan y vean. Y dice, Lucas nos dice que en esa misma hora sanó muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. O sea, el Señor dijo, oye, vayan y cuéntenle pues que lo que estoy haciendo. No, el Señor dijo, miren, acá hay un endemoniado, ya no está endemoniado. Liberado. Sal demonio y se fue el demonio. Acá este tiene lepra, ya no es leproso. Este está enfermo, ya no. Este es cojo, este es ciego, ya no, ya no, ya no. El Señor tuvo un ministerio de sanidad que se podría decir que erradicó prácticamente la enfermedad por donde él pasaba, en toda esa región. Entonces, eso hace el Señor Jesús. Dice y hace, ¿de acuerdo? Le muestra las evidencias. Es más, el Señor Jesús prácticamente va al profeta Isaías, que había escrito hace 700 años antes de él, ¿no? Y le dice prácticamente todo lo que había dicho el profeta Isaías que haría el Mesías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente de la soledad. Y el 61, 1, 2, que lo hemos leído antes, también. O sea, todo lo que el Señor le está diciendo, mira, los hijos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Y qué interesante, porque él dice, a los pobres es anunciado el evangelio. Normalmente los profetas en el Antiguo Testamento siempre hablaban en jerarquías altas, ¿no? A los reyes, a las autoridades. Entonces, acá el Señor allana a los pobres. Allana el evangelio a los pobres. Cubre todo. A los pobres, ¿de acuerdo? Y es interesante. Hay una película, esta película que se llama El nacimiento de Jesús. A veces la recomiendo, El nacimiento de Jesús. Solamente trata del nacimiento de Jesús, ¿no? Cómo José, María se casan y José hacen la travesía desde Nazaret hasta Belén, ¿no? Y cómo van pasando y ven los pastores, ¿no? Abandonados, solos. Le dice, estos hombres, gran parte de su vida pasan en soledad, le dice, ellos y sus ovejas nomás. Y cómo el Señor, ¿no? Envía ángeles y le da la noticia a ellos, a los desamparados, a los en soledad, a los que están sin esperanza seguramente, a los pobres. Por eso que tú y yo estamos acá, mis hermanos. Por eso que tú y yo estamos estudiando la palabra. Por eso que tú y yo tenemos ese hambre por conocer al Señor. Y si tú no eres creyente y estás viendo este video al menos hasta este minuto, ¿no? Es porque el Señor tiene un propósito para tu vida y te está llamando. Y te está llamando. Y por eso que el Señor termina diciendo, y bienaventurado, Macario, feliz, dichoso, alegre en sobremanera, gran dicha, gran felicidad, es el que no haya tropiezo en mí. Es el que no tropieza conmigo. Yo soy la piedra, el que no tropieza conmigo. El tropiezo en el griego es escandalón. La palabrita es escandalón, de donde viene escándalo. Por eso algunas partes se traduce como se escandalizaron, ¿no? Si tú no te escandalizas de Cristo, si tú no te burlas de Cristo, si tú vienes a Cristo, si tú le rindes tu vida a Cristo, al señorío de Cristo, eres bienaventurado. Yo espero en este momento, si tú no eres creyente y estás viendo el video hasta este minuto, realmente el Señor quiere que tú vengas a Él y tengas ese encuentro con Él. Y si tú eres creyente y realmente te has estado apartando, escandalizando, desanimando, ven a Cristo, no tropieces. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Que vas a ser bienaventurado, bienaventurada. Eso te dice el Señor. Por eso que Pedro va a escribir, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que siendo desobedientes, tropiezan en la piedra, para lo cual fueron también señalados. Hay personas que tropiezan con Cristo, conocen a Cristo, y aún así se van al lodo cenagoso del pecado. Terrible. Pedro va a decir, y se cumple, ¿no? Mejor no hubiera sido que no conozcas la palabra, que no conozcas la luz, que no gustes de esto.
Y se cumple el proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Dice Pedro eso, búscalo. Búscalo, no tengo la referencia, no recuerdo la referencia. Pero búscalo. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada, bañadita, se va al barro. Yo espero que si estás viviendo así, te arrepientas de esa vida y ven a Cristo. Ven a Cristo y rinde tu vida al señorío de Cristo. Deja ese camino de muerte, arrepiente. Arrepiente. Y si tú eres creyente y has estado viviendo un pie aquí y un pie allá, un pie en la fe y un pie en el mundo, o dándole satisfacción a tu carne, o sin esperanza, desanimado, ansioso, deprimido, con pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, ven a Cristo. Ven realmente a Cristo y descansa en sus brazos. Descansa en su poderosa mano. Termino, mi hermano, termino mi hermana, mi amigo, mi amiga, con este pasaje bíblico de 1 Corintios 1:18. Dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Locura es para los que se pierden. No lo entienden, está loco. Pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios. Eso es. Necesitamos, si no conoces a Cristo, o has estado viviendo una religión, necesitas arrepentirte. No te sientas mal, no sientas remordimiento. Eso se te va a pasar y vas a volver a tu vómito o al barro del pecado. No, necesitas arrepentirte. Realmente venir humillado a Cristo y Él te perdona. Te perdona todo. Todo lo que puedas haber hecho. Todo, todo, todo. Tus adulterios, tus fornicaciones, tus borracheras, tu brujería, tus abortos. Todo eso te perdona si tú te arrepientes. Todo lo que tú puedas hacer. Si te arrepientes, el Señor te perdona. Confía que el Señor puede darte salvación. Él murió en esa cruz, pagó el precio del pecado por ti y por mí. Así que está en ti venir a Cristo. Y si te has arrepentido y esta palabra está impactando tu vida, busca un lugar, cerca a tu casa debe haber un lugar, una iglesia cristiana, donde se predique a Cristo bíblicamente y el nombre del Señor sea exaltado. No donde se hagan cosas extrañas, donde te quieran sacar la plata. No, ahí no vayas. Anda a un lugar donde sea bíblico, donde se enseñe. Y en todo caso, ahí tienes mi correo, ¿de acuerdo? Puedo añadirte al ministerio y venir a aprender. Tenemos muchos estudios. Tenemos nuestra plataforma virtual, nuestro campus virtual, nuestro seminario virtual tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.